Bueno, nos saludamos. Muy buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. Buenos días, Macarena. Buen día ahí al piso. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Bueno, para que nos ayudes a ver, que nos des tu opinión, tu mirada de todo lo que está aconteciendo. Tenemos dos temas. Por un lado, el tema del dólar, la suba en el dólar blue, pero lo que más me quiero enfocar ahora es en el tema precios. Si para vos sirve esto de esta medida, esta resolución del congelamiento de los precios de ciertos productos hasta el 7 de enero. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Crees que sirve, que es insuficiente? Mira, los acuerdos de precios históricamente han fracasado, digamos, no hay posibilidad. O sea, lo que sucede con los controles de precios pasa que lo frenan, por ejemplo, ahora mediante, todas las medidas que conocemos, pero ¿qué pasa? Después pega un salto el doble, porque la inercia de la inflación no la frenás. O sea, frenás, entre comillas, digamos, por autoridad, determinados precios, que en realidad tampoco los controlás, porque el Estado no tiene la capacidad para controlar todos los precios de la economía, digamos, si no es por una inercia económica. Entonces, el tema es que controlará lo que se pueda controlar, pero en realidad después van a pegar seguramente un salto mucho más alto que el que venían teniendo. ¿Por qué? Porque hay una inercia inflacionaria que no se soluciona con control de precios. Digamos, el tema de la inflación nuestra en Argentina lleva tiempo, y es un tema multicausal. O sea, son varios factores lo que hacen de que Argentina sea un país inflacionario hace más de 30 años. Entonces, si vos solamente querés solucionar el tema de la inflación con control de precios, yo creo que, sabemos que va a ser un fracaso. O sea, la inflación va a seguir estando, digamos, no hay posibilidad. En el corto plazo puede ser que como ahora, que vayan a la calle a controlar precios, pero el sistema económico de la Argentina, comercial económico, es muy grande como para que desde lo oficial pueda controlar los precios. Digamos, hoy por hoy eso no existe, y nunca funcionó. El tema de la inflación es un tema, como venimos hablando siempre, es Sí, un tema que recurrente. lleva muchos años, y nunca se hizo nada serio. Esto tiene que ser algo serio. Tiene que ser uno de los puntos que tienen que estar de acuerdo todos los actores de la economía. Tiene que haber una ley que apoye esta iniciativa. Tiene que haber veedores internacionales, digamos, tiene que haber algo serio donde y el gobierno ahí sí ponga toda la carne en el asador como para trabajar sobre un proceso de desinflación. O sea, Gustavo, Argentina tiene que ir, sí, Gustavo, una pregunta. Vos que hablas de algo serio. sí. ¿Se controlan los precios? ¿Se controlan los salarios? Un ejemplo, bueno, ahí están involucrados los empresarios. ¿Y a los empresarios no se les controla cómo se fugan la guita de la Argentina? Sí, o sea, ¿Qué medio hay? ¿Qué medio hay para saber si, yo qué sé, Pedro, un ejemplo, Pedro, se fuga no sé qué cantidad de divisas al extranjero? ¿Cómo se puede hacer eso, vos que sos economista? ¿Qué resorte hay? mira, lo único que puede hacer un país, los países serios, lo único que hacen es generar condiciones para que estas cosas no sucedan. Digamos, estas cosas suceden porque los países no son serios. O sea, en decir, acá no tenemos empresarios buenos ni malos, acá tenemos empresarios como en todo el mundo. Entonces los países generan condiciones para que no se vayan con el dinero, para que no suban los precios. Entonces, eso es lo que sucede en la Argentina, que la Argentina no es un país, hace 50 años no se trabaja en ver por qué estos problemas. Siempre buscamos un culpable, es decir, el empresario es culpable. Yo no defiendo a los empresarios, pero digamos, Argentina no ofrece hoy en el mundo, dentro de todos los países del mundo, condiciones para hacer negocios, condiciones. O sea, Argentina, uno no se da cuenta porque naturaliza todo, pero Argentina tenemos 25 millones de pobres. Entonces, No, por eso. por eso lo relaciono, es decir, el país, o sea, entonces vamos a culpar a los pobres. O sea, entonces el tema es que el país, la clase dirigente que manejó el país hace los últimos 30 años, para no irnos lejos, tan lejos, o sea,
Gustavo, no generó condiciones. pero te hago no una genera pregunta. condiciones. Esto porque ahora están llamando, bueno, más que nada el oficialismo, los mismos militantes llaman a decir, bueno, no compremos determinados productos porque estos empresarios no quieren acatar la medida. Entonces, bueno, le vamos a hacer como un boicot y no comprar esas marcas, sino comprar las que sí acatan las medidas. ¿Eso sirve? Mirá, sirven países, por eso yo te digo, yo no es que soy pesimista, o sea, yo abordo la inflación, creo que no sé si lo había hablado con vos, en el sentido de decir sobre la sociología económica, es decir, uno busca respuesta, porque decir vos, cuando ya los números no dan para más, decir, che, ¿qué hacen? ¿Cómo hacemos? Uno como economista trata de dar respuesta, entonces, a través de la sociología económica lo que estamos viendo son los comportamientos, que es lo que vos me planteás. Argentina no tiene ese tipo de comportamiento como si lo puede tener Alemania, de que si aumenta un producto la gente no lo compra, porque tampoco tiene educación financiera y no tiene idea de lo que puede valer un producto. Los países que tienen educación financiera saben que una tasa, por ejemplo, que cobra un municipio, tiene que tener un determinado valor, tampoco te pueden cobrar cualquier cosa. Entonces ahí actúa la sociedad, porque tiene un conocimiento importante. Pero en Argentina el tipo que quiera comprar yerba, vaya a comprar yerba. O sea, no hay esa cultura de que, por ejemplo, como decimos a veces, bueno, no compremos más fideos. ¿No? Eso sucede en otros tipos de culturas. En Argentina no funciona, a través del comportamiento funcionamos totalmente distintos. ¿Qué te parece, Feletti? ¿Qué te parece cómo funciona? Feletti, ¿qué te parece? Mira, yo no hago juicio sobre las personas, o sea, me parece que el sistema te lleva puesto. Si vos puesto, se va a llevar puesto, va a seguir. Es un tren que lleva puesto, porque los problemas no se solucionan. Entonces, si querés solucionar con el tema de la inflación, son temas coyunturales. Claro, ¿cómo hacemos? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Qué medidas se tendría que hacer? Y mira, por eso yo te lo planteaba, tiene que haber un acuerdo con 4 o 5 puntos, que lo que más le cuesta a la clase política, sentarse, sacar una ley que apoye eso y de hacer un trabajo de desinflación. Claro, por eso decía mi compañero, pero ¿cómo haces un acuerdo con sectores que no quieren, por ejemplo, en el gobierno se sienta con los empresarios? El país que tenemos, claro, por eso no hay acuerdo. Lo que tenemos, porque cada uno cree que es el Mesías. El PRO cree que con Santilli vamos a solucionar todos los temas de la provincia y nosotros creemos que con Tolosa Paz vamos a solucionar, ¿viste? Gana mañana Tolosa Paz, el otro día es otro país. Y sigue el mismo país, porque ¿cuántas elecciones tenemos? O sea, para los que estudiamos las series, para entender lo que sucede, vemos que las series han pasado, que la clase dirigente no se pone los pantalones y no acuerda, no acuerda, y esto, la inflación no la para nadie, porque ahora vos imagínate, es una locura el control de precios. Obviamente que cuando el dólar se disparó a 100,95, digamos, sí. Cuando digamos estas cosas que vos haces empeoran los climas de trabajo, de clima de negocios. Y lo que hace es que se te dispara el dólar. El dólar incide en la economía de todos los días, o sea, incide en el producto final. Entonces, por un lado, querés controlar precios y por otro lado se te va a disparar. O sea, es una presión más una presión. Que no tenía Gustavo, antes el control. Una pregunta. Mire, yo tengo 68 años, ¿no? Y normalmente llevo así como una estadística como una agenda del almacenero. Y todos los precios en la República Argentina están con $1 de 2.50. Usted hágalo, y que es economista, y se va a dar cuenta que los precios de la República Argentina, de los que usted busque, no son reales. Y encima lo peor, los economistas lo saben, porque yo vi que nada... Usted fíjese una parte publicitaria, ¿no? Nada más que subió el dólar, aparecieron todos los economistas mediáticos del mismo signo a decir que nos pegamos la piña, que vamos a chocar con el iceberg, pero ningún problema, en ningún momento brindan una solución cuántica de cómo resolver el problema. Acá tengo otra universidad, la Universidad Torcuato Di Tella, dice que la pobreza es el 40,5%. Ahora esa universidad, que son, supongo que deben tener eminencias ahí, no pueden generar un plan de salir de esta pobreza, porque si no son unos plateístas.
No, ¿sabés, Carlos, por qué? Porque la salida es política. Claro, no. Acá el poder lo tiene la política. Claro. O sea, acá yo puedo hablar, uno tiene conversaciones con todo el mundo, pero acá el tema es político. Entonces, acá lo que tiene que haber un acuerdo entre las dos grandes fuerzas que tenemos en la Argentina. Eso va a generar para abajo inercia. Lo que no se genera es eso. O sea, arriba hay lío. Es igual que en una familia cuando los padres discuten, se cae toda la familia, digamos. Esto es lo que sucede en la Argentina. Puede haber 20.000 propuestas. Ellos tienen a la mano todo lo que quieran tenerlo. El tema es que cada uno cree que va a salvar el país, o cada uno cree que quiere destruir al otro. Entonces, en lo que estamos en este momento, no se solucionan los problemas de Argentina, porque primero hay que entender que no lo soluciona un partido político en particular y ninguna persona. Esto lo soluciona si hay un acuerdo, ya te digo, con una ley que apoye estos acuerdos, procesos de determinado tiempo de desinflación, como hizo Israel, y comedores internacionales para que puedan trabajar. Entonces, en este contexto, todo el mundo se va a querer sumar, porque a nadie le conviene la inflación. O sea, todo el mundo remarca porque no quiere perder, pero a nadie le conviene ajustar todos los años un 50, un 60, un 70%, porque no vives en un mundo, en un negocio de que no sabes si ganas o perder, en definitiva lo que marcaste a tal, lo que remarcaste. Entonces, el tema pasa por ahí, no pasa por el privado, ni pasa por la clase dirigente, porque los que lo manejan el país en este momento es la política. Entonces, la política tiene que dar respuesta, que no la puede dar porque tiene intereses contrapuestos con los de la sociedad. Entonces la política se transformó bueno, es un negocio, nadie quiere perder ese negocio, y atrás quedan los temas de la Argentina. No pasa por eso cuando me planteaba Macarena, si Feletti, y yo de personas no hablo, me parece que el sistema te lleva puesto, el que entra ahí te lleva puesto. Si querés lo vemos ahora, después 2 o 3 meses que pase, va a pasar Feletti, como pasó Paula Español, como pasaron tanto, como pasó Moreno, como pasaron tantos en la Secretaría de Comercio, porque es un lugar... Pero Moreno controló los precios, lo criticaron por eso, porque decían sus métodos, que era muy... por ir era mucho más duro y se imponía, y bueno, le criticaban eso, ¿no? Muchos lo tildaron de patotero, incluso a Guillermo, pero controlaba los precios, ¿o no? Sí, pero bueno, pero tenía también, estaba, digamos, la cabeza era muy importante, estaba otro no estaba tipo de solo. gobierno, o sea, claro. O sea, el tema es cómo lleva digamos lo que es la cabeza del país, ¿no? Como es la clase dirigente. Entonces, y cuando nosotros cuando nosotros siempre citamos a Néstor, y decíamos, no, porque Néstor siempre decía que él quería gobernar con la gente adentro, y bueno, si vos, claro, la cabeza, el presidente, tiene esa impronta, y bueno, todo lo demás va a funcionar así. Eso pasa en todos lados, ¿no? Cuando no hay podés tener, por ahí, sí, yo también pienso lo mismo. Quizás Feletti puede tener la mejor intención, va a ser re buen economista, re buen funcionario, pero si no tiene un proyecto político que lo acompañe. Porque también hay pactos y pactos. Yo lo escuché a Massa, no sé si lo escuchaste, decir que una vez pasadas las elecciones se quería sentar a hablar con la oposición y hasta la reforma judicial dársela a la oposición. Y me parece que una cosa es conversar y otra cosa es pactar en contra del pueblo, porque eso también, sí, nos tenemos que poner de acuerdo, pero ponernos de acuerdo con quién, para qué, en función de qué. Porque acordar para entregar todo al FMI tampoco. Acordar para que siga la reforma judicial, dársela a la oposición tampoco. O sea, me parece que... Por eso es lo que es fascinante de la política, son estas cosas que vos planteás. Entonces, la habilidad que no tenemos, la habilidad de la clase dirigente, es cómo trabaja con todos estos temas. Hoy tenemos todos estos temas, y esto hace de que no haya acuerdo, que haya miles de diferencias, y en la economía que se empeore. Entonces, no tenemos dirigentes que puedan hacer esto, trabajar con todo esto, ¿me entendés? Porque es muy complejo, se necesitan mentes complejas, es igual que yo cuando doy ingenieros, no son los mismos ingenieros
de hace 20 años que uno le daba clase. Hoy son más complejas las situaciones. Entonces, eso te obliga a dar propuestas más complejas, formaciones más complejas, más complementarias. Hoy vos tenés una clase dirigente que es mediocre, en todos los aspectos mediocre, y no alcanza a abarcar la complejidad. Es decir, 5 personas en la Argentina piensan distinto. Eso no pasa en el mundo entero, ¿me entendés? O sea, tenemos 5 pensamientos distintos. Ahora, la habilidad de la clase dirigente es decir, ¿cómo yo hago para trabajar con esos 5 temas distintos para llegar a un acuerdo? ¿Me entendés? Porque vos me estás planteando una cosa, el otro lado se plantea otra. Bueno, pero la clase dirigente, por eso te digo, el tipo que está ahí, tiene que tener esa habilidad. Eso es lo que no pasó en los últimos años, en decir, ¿cómo hago yo para trabajar con todo esto? Necesito todo, y tenemos que estar todos adentro. Sí. Entonces, ahora, ¿cómo acuerdo? Por eso, ¿qué hace? Es mucho más sencillo pararse donde estás vos, pero vos sos una ciudadana común y tenés todo el derecho de decir lo que vos planteás. Bueno, ahora el dirigente tiene que tomar lo tuyo, lo que dice el otro, claro, y con todo eso hacer algo para todos. Claro, se gobierna para todos. No claro, porque si se aferra a lo que decís vos, va a quedar mucha gente de afuera, y si se aferra al otro discurso, va a quedar gente afuera. Entonces, decir, ¿qué es lo mejor para el país? ¿Qué es lo mejor para vos? ¿Qué es lo mejor para la otra persona? Y eso es lo que no se está viendo en la Argentina hace muchos años, que los problemas cada vez son más complejos, porque no son temas económicos. El problema económico es la reacción de lo que sucede, digamos. El diagnóstico pasa por lo que yo te planteo, es decir, no hay acuerdo, pero no es que digo no hay acuerdo porque no hay gente capacidad para trabajar con toda esta serie de temas que no lo tienen otros países. Bueno, tenemos que generar dirigentes que sean más complejos a la forma de pensar de los argentinos, por eso digo que no están a la altura de las circunstancias. Sí, eso también porque no quiero usar la palabra casta política porque en realidad es como se ríe, mi compañera se ríe, pero es el término que usan Milei y Esper, ¿no? Para en realidad tirar abajo toda la política. Pero hay algo también de quizá que no sé, y esto también esto es una crítica que también surge de adentro, también del frente, de todos, ¿no? Que no se da lugar a los militantes de base y pareciera que son siempre los mismos los que están en el poder político, los que llegan a lugares de poder, que por ahí vienen de familia, que por ahí vienen de apellido, que por ahí vienen de puestos a dedo, y no los que realmente por ahí conocen el barrio, que conocen los militantes de barrio, ¿no? De base. Y eso también me parece que ahí tenemos que replantearnos también quiénes llegan a la política. No, pero por eso te planteo, tampoco hay innovación por en eso. Lo que tiene que ver la política. Nosotros seguimos con el mismo sistema de hace 40 años, entonces, hoy por hoy, la clase política, y esto es una crítica abierta a lo que es la dirigencia, en lo que tiene que ver con las responsabilidades y los desafíos de la época. Hoy tenemos enormes desafíos y yo no sé si esta clase, no lo puede resolver. Peleando no lo resolvés. O sea, si yo como jefe de un área me voy a pelear con todo el mundo, yo trato de generar consenso, trato de ver qué querés vos, qué quiere el otro, cómo podemos llegar a un acuerdo, los intereses de la empresa en que trabaje. A ver, entonces pasa por ahí el liderazgo hoy. Hoy no pasa por lo que a mí se me antoja o lo que yo creo, porque es un país muy diverso, se convirtió hace muchos años en un país muy diverso. Bueno, pero sí, pero a ver, vos, sí. Pero por ejemplo, no sé, Alberto Fernández también se lo critica por esto, ¿no? Por ser demasiado conciliador o demasiado tibio, o demasiado entonces no sé hasta qué punto por ahí un poco de liderazgo, un poco de determinación ¿o no? No, lo que yo te planteo es decir, no se trata de ser tibio ni caliente, se trata de trabajar sobre un proyecto en el cual estén incluidas todas las decisiones de todos los argentinos y que es muy complejo. Entonces, el tema es que vos, o sea, una cosa es consensuar. Macarena para hacer rosca política, que él la sabe hacer muy bien, le hizo toda la vida y le fue bien. Y otra cosa es manejar un país. O sea, pasa por ahí los consensos. Pasa para dónde vos querés llevar el país.
Sí. ¿A dónde lo vas a llevar? O sea, Totalmente. Esas son los consensos, ¿no? Una cosa es, el país es mucho más importante que lo más difícil de manejar, porque hoy nos damos cuenta que él pudo haber armado miles de cosas, armó a nivel político y es para sacarse el sombrero, y ahora el país no lo puede manejar, pero no pasa por él, pasa por el tema de que los problemas cada vez son más complejos y se necesita una clase dirigente mucho más compleja, porque vos estás pensando así, o yo pienso así, o la mayoría, porque también nos conducen a esto. No hay otro discurso innovador y nuevo. Estamos lo de un lado critican y el otro critican a otro, entonces de ahí bajamos y seguimos la tendencia. No hay otra tendencia. Milei y todo eso son cosas de momento, como hubo en todos los momentos políticos de la Argentina salieron estos tipos. O sea, hoy Milei y antes había otros y demás. Gustavo, una pregunta. Los que tienen los votos. Gustavo, una pregunta. Pero si el mundo, póngale, no nos quiere ayudar, porque somos esto, lo otro, o lo que ellos opinan que somos, no nos quieren prestar. Y bueno, es hora de decir, bueno, como decía San Martín, en pelotas pero con lo nuestro. Porque al final de cuentas el tiempo va pasando, el mundo va creciendo y nosotros vamos discutiendo si es blanco o es negro. Si me va a prestar esto o me va a prestar lo otro. Nosotros tenemos que tener un crecimiento, ¿para qué? Para demostrarle a las clases venideras que no somos incapaces y que nuestros jóvenes tienen que insertarse en este país, que la verdad que es bendito, ¿no? Lo que pasa es que nos falta un proyecto armonizador. ¿Para qué? Para que todos jueguen, en el sentido que no haya, como acá esta universidad dice que hay un 40,5 de pobreza, pero en ningún momento dice cómo se puede resolver. Claro, por eso yo a lo que planteo es que, como vos decís, no hay proyecto de país, pero insisto lo mismo, yo no defiendo a nadie, pero la responsabilidad cae sobre la clase dirigente, son los que tienen la posibilidad de decidir. Claro, no la universidad. O sea, todos los que participamos en política alguna vez vimos el poder que tiene la política para transformar. El tema es que se está utilizando para mal, digamos, pero se puede transformar a través de la política, pero se necesita mucho trabajo, mucho conocimiento, mucha empatía y entender hacia dónde vamos. O sea, yo creo que eso es lo que está pasando. Cada uno quiere venir con su librito y hacer su librito, y el librito no funciona. No funciona lo demás, que no funciona lo nuestro, no funciona nada. Gustavo, o sea, ¿viste el debate de candidatos? Sí, lo veo porque viste que uno ve. ¿Qué te pareció? No, yo sigo insistiendo lo mismo, o sea, yo lo veo como que mira una película, no cambia el panorama de nada, o sea, no, me parece que como hablamos poco proyecto, de circo, ¿no? Claro, poco proyecto. El tema pasa por los proyectos, lo que hace años venimos trabajando en áreas económicas o inclusive hasta participando en determinados temas políticos. Nos damos cuenta que falta el proyecto. O sea, y los libritos se cayeron, tanto de Macri como el nuestro. Tenemos que hacer algo innovador, tenemos que ver cómo hacemos. Ahora nos falta esa página de decir cómo llegamos a un acuerdo para generar inercia, cómo hacemos acuerdos. O sea, sin ser yo volcarme al PRO y el PRO se volque a nosotros. O sea, esa habilidad necesitamos, aunque sea 1, 2, 3 o 4 puntos. Y no quiere decir que yo piense como Macri porque acuerde un tema específico de inflación, sino que yo necesito volumen político para generar inercia hacia abajo. ¿Me entendés? No puedo dejar nadie que esté en contra de ese proyecto de inflación porque me lo tira abajo. Los medios, tengo que ser vivo en eso. Sí, lo tiran abajo, no te dejan. Tal cual. ¿Me entendés? Porque si hay dos tipos que están en contra del proyecto me lo van a tirar abajo y volvemos y tirar abajo un proyecto de envergadura, de un trabajo de consensos y demás, es volver 30 años para atrás. Entonces, si nosotros nos tenemos que proponer en bajar la inflación, tenemos que hacer todo lo posible para bajar la inflación. Acuerdo de precios sí, pero en un marco donde haya acuerdos específicos, en un marco donde haya varias variables económicas determinadas
y ajustadas al proyecto, pero entonces vos no podés controlar el precio cuando tenés el dólar que se va a llegar a, por ejemplo, el dólar electrónico, el que se usa más ahora para comprar Bitcoin, está a 210 pesos, o sea, todo eso te genera inercia. Entonces, yo creo que la clase dirigente que trata de manejar el país de acuerdo a lo que le da su cabeza, y esto no es una falta de respeto, sino que, es decir, hay un montón de variables que no tienen en cuenta, por eso no se llega a la solución. Porque hay un montón de cosas que te generan inflación, sí, ¿no? Entonces, el control de precios es bárbaro, pero en un contexto donde todo esté ajustado y hacia una misma dirección. No, pero aparte, mira, estoy viendo ¿no? las tapas de los diarios, ¿no? Porque ya la incertidumbre, el dólar blue cerró haciendo, o sea, pensá que también tienen los medios concentrados, sí, entonces es muy difícil. Muy difícil por ahí decir. Claro, pero es difícil, pero por eso te digo, o sea, todo lo que tiene el país de malo lo tenés que transformar en forma positiva, eso es lo que hacen los líderes, es decir, cómo yo transformo en forma positiva para que me basen un discurso positivo. Entonces yo tengo que hacer algo para que hoy, yo también estoy en todas las tapas de los diarios acá en la compu, el Cronista, bueno, sí. Clarín, vos lo habrás visto, La Nación. Sí. Bueno, yo necesito, a través de los acuerdos, que los diarios hoy me publiquen, bajó un 0,5, o hace 10 meses la inflación bajó un 0,1, aunque sea un 0,1, ¿entendés? Hace 10 meses que la inflación baja un 0,1. No es nada, pero en los medios y en la inercia que baja hacia abajo es positiva. El tipo que salió afuera para remarcar ahora, que abrió el negocio, dijo, no lo voy a remarcar. Ahora el tipo miró La Nación, todos entramos hoy. De alguna manera yo creo que cualquiera que tiene un comercio hoy por hoy se interioriza en estos temas. Hay más, tan hábiles y tan rápido de reacción que remarcan. Va a ir a remarcar cuando vio el dólar. O sea, que lo controlen, ¿qué le puedes hacer? Entonces, eso es lo que sucede, es decir, yo tengo que transformar, por eso te digo, es complejo en el sentido de que vos tenés que tomar todos los sectores sociales de la Argentina, inclusive los medios, y decir, y pensar en esa etapa de mañana. Cada decisión es una etapa de mañana, porque la etapa a mí me genera algo positivo o negativo para el gobierno. Y hoy esto es negativo, más allá que sea Clarín, La Nación, el que vos quieras. Hoy la inflación y ayer estuvo en todos lados la disparada del tipo de cambio, ¿no? Entonces, Gustavo. Sí. Bueno, la verdad que es muy muy interesante esto y sí, la verdad que difícil porque también son tantas cuestiones, los medios, el poder económico, el poder político, el poder real, los empresarios, la gente, la pobreza, que creo que es lo principal que tenemos que, me parece que es el punto número 1, garantizar que, como digo yo, que los argentinos coman, que nuestros niños coman y que este 40% de pobreza, que dice mi compañero que es así, que se pueda resolver porque realmente es insostenible, ¿no? Así que te agradecemos mucho la conversación y te invitamos a participar también para